Hola, hola. Con ustedes en este ahora, la voz de tu éxito imparable. ¿Cómo se encuentran? Empoderados, imparables, que no se conforman con la vida que tienen y quieren llevarla mucho más allá de sus circunstancias, transformándola en todas sus facetas. Extraordinario. Felicitaciones. Entonces, estamos en el curso La voz de tu éxito imparable con los temas Conócete a ti mismo y la razón para existir. Muy bien, la voz de tu éxito imparable. Vamos con la clase número 16. El tema que hoy nos ocupa es los condicionamientos, a los cuales estamos supeditados desde que nacemos. Entonces, pongámosle cuidado a eso. La voz de tu éxito imparable te trae toda esta información. Desde luego, del siguiente libro del mentor Lain García Calvo, La voz de tu alma. Entonces, repaso de la clase anterior. En la clase anterior nosotros estuvimos ocupados con un tema supremamente interesante, ¿no? Eh, los peores temores se manifiestan. Entonces, la vida de un hombre es de lo que de ella hacen sus pensamientos. ¿Eso quién no lo dijo? Marco Aurelio. Desde... Es que yo también he estado leyendo otros documentos, otros libros, y por ejemplo, Krishna, desde 3000 años antes de Cristo, ya hablaba de esto, cómo nuestros pensamientos nos condicionan y cómo se cumple la primera ley o el primer principio, que es el principio del mentalismo. Los pensamientos se manifiestan. Los pensamientos se manifiestan. Bueno, entonces, como les decía, la primera ley, los pensamientos se manifiestan. Lo que tú piensas se manifiesta. Lo que tú piensas se da, se realiza. En cualquier momento, tarde o temprano, se realiza. Depende de las emociones que usted le esté colocando. La fórmula mediante el cual manifestamos la realidad, lo que nos rodea constantemente, es, lo habíamos descrito muy claro, los pensamientos, pasamos a las emociones, de los pensamientos que se nos vienen a nuestra mente, pasamos a las emociones, de las emociones a las acciones y por tanto llegan los resultados. Pero ¿de dónde vienen esos pensamientos? Entonces, eso es lo que vamos a seguir analizando. También vimos que debemos alimentar el espíritu con grandes pensamientos. Tenemos que estar en una tónica de aprovechar, perdón, el cada instante, el ahora, cada instante, con pensamientos edificantes, pensamientos edificantes, pensamientos grandes, pensamientos positivos y que nos hagan crecer. La fe en el heroísmo hace a los héroes. Eso nos lo dijo Benjamín Disraeli. Igualmente, según un hombre piensa en su corazón, así es él. Eso lo dice la Biblia en Proverbios 23:7. Según
un hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Dirá usted, pero ¿de dónde llegan? Yo no sé, a mí me llegan los pensamientos y yo no sé de dónde llegan. Nosotros estamos automatizados. Hemos formado en nuestra mente subconsciente una cantidad de hábitos que se convirtieron en automáticos. O sea, hábitos que nosotros los aprendimos, nos esforzamos por aprenderlos y la mayoría cuando estábamos niños en la escuela, en el colegio, los padres, el entorno, muchos de ellos obligados, impuestos, como decíamos, a la brava. Yo recuerdo que había un dicho cuando estábamos en el colegio y decían, la letra con sangre entra. Y todo eran amenazas, todo eran regaños para que uno hiciera esto, para que uno hiciera lo otro. Siendo uno niño, lo sacaban del juego para ponerse a hacer esto o aquello y lo ponían a repetir hacia uno no le gustara. O sea, nos estaban imponiendo. ¿Y en dónde iba a quedar cristalizado? En nuestra mente subconsciente. ¿Sí? Entonces, las creencias son el puente entre tu yo actual. ¿Por qué digo las creencias? Porque eso que se formó, esas creencias que se formaron, fueran impuestas o heredadas, o que así tenía que hacerse porque para poder surgir en la vida, por ejemplo, había que ir a una escuela, a un colegio, para aprender lo que los profesores nos decían. Y vamos a mirar eso ahora. Entonces, esos se convertían en creencias, fueran malas o buenas, o sea, positivas o negativas, pero esas creencias están fijas en el subconsciente y de ahí aparecen los pensamientos. Entonces dice, las creencias son el puente entre tu yo actual y lo que siempre soñaste ser. Entonces, eh, recuerdo tanto que la primera vez que vine a esta ciudad maravillosa, Bogotá, que me gustó tremendamente, yo venía de Cúcuta a visitar a unos tíos en unas vacaciones, tenía 17 años, y dije, empecé a caminar, a pasear, ir a los parques, ir a jugar con los primos, en fin, conocí mucho en 15 días de vacaciones. Y a mí se me quedaron mucho las imágenes, los dichos, los sitios donde íbamos, o sea, las imágenes que yo veía, las personas. Y yo dije, yo me tengo que venir a vivir a Bogotá. Entonces, las creencias son el puente entre tu yo actual. Yo estoy ahora acá y lo que siempre soñé, que era estar aquí en Bogotá, era uno de mis sueños grandes. ¿Que por qué se tardó tanto? Las circunstancias. Por eso digo, lo que uno piensa se manifiesta tarde o temprano. Las circunstancias. Cuando ya, digamos, tenía disposición para venirme, ya terminé mi bachillerato, terminé mi universidad, dije yo, bueno, tal, me voy. Pero allá en la ciudad de Cúcuta apareció mi esposa. Apareció ella, estuvo allá, la conocí allá y precisamente de estos lados de Boyacá. Pero no pensé en ese momento que fuera a ser el puente para yo venirme para acá. Ella empezó a trabajar allá, yo la conocí, nos enamoramos, nos casamos, volví a viajar aquí a Boyacá, ya a Dinamarca,
Y yo empecé a decirle, vámonos, nos tenemos que venir para acá. Pero ella trabajaba allá y empezamos el proceso de traslado y no se dio hasta que al fin apareció el traslado de ella, pero el mío no. Yo tuve que esperar a quemar mis barcos, a quemar mis naves, dejar todo lo que tenía que hacer allá, o lo que estaba haciendo. No me dolió ni mucho menos, sino que fue una coyuntura para desarrollar un trabajo que estoy realizando extraordinario, muchísimo mejor de lo que hacía, un trabajo inteligente, un proyecto inteligente, proyecto y empresa del siglo XXI. Entonces, esa creencia se dio. Y para mí era normal, porque todos los años venía 2, 3, 4 veces aquí a Bogotá. Y para mí era normal absolutamente estar aquí, como vivir acá. Duraba un mes, 15 días, un mes, una vez duré 2 meses. O sea, inicio de vacaciones en diciembre y terminar las vacaciones en enero. Las creencias son el puente entre tu yo actual y lo que siempre soñaste ser. Y ese solamente es un ejemplo. Hay muchísimos más. Es la vida de la persona, la vida de las personas. Entonces, lo que nos ocupa en el día de hoy son las circunstancias. Nosotros estamos haciendo este trabajo, yo, ustedes y yo asesorando estas clases y ustedes escuchando. Entonces yo les pido que se suscriban al canal, que marquen la campanita para que llegue todos los días, les llegue todos los días. Bueno, pues no lo estoy haciendo tan oficiosamente todos los días, porque ya van 16 con este y pues yo no sé, tengo que estar aprendiendo también sobre las redes para saber cómo se comporta el, digamos, las suscripciones, las personas que ven, las personas que dan like, etcétera. Entonces yo los invito a que se suscriban, a que den like, a que hagan comentarios para saber a qué atenerme, para seguir subiendo videos, porque yo sé que es contenido de valor supremamente importante. Entonces, la invitación a que se suscriba. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es los condicionamientos. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas? ¿Sí? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas? Vamos a, a contar unas aquí anécdotas, pensamientos del mentor, de nuestro mentor, Laín. Dice, ¿recuerdas qué tipo de conversaciones tenían tus padres respecto a los temas que más interesaban en esta vida? ¿Qué más les interesaba en esta vida? Salud, dinero, amor, o sea, sea lo que te preocupe en estos momentos, ¿lo recuerdas? ¿Has oído alguna vez a tu padre decir cuando le pedías dinero? ¿Tú crees que soy Rockefeller? Decía el padre. ¿Alguna vez has oído decir que los ricos son malas personas porque estafan a los pobres? ¿Has oído decir alguna vez que el dinero no tiene amigos? ¿Que el dinero es causa de peleas entre familias a causa de las herencias? ¿Lo has, lo recuerdas? ¿Recuerdas que decían muchas veces una persona que de pronto empieza a tener comodidades, carros lujosos, casas bonitas, ropa linda, joyas?
Y la gente decía, ¿quién sabe qué estará haciendo? Se metió a mafioso. ¿Lo recuerdas que de pronto algunos amigos, o no sé si usted mismo lo decía? ¿Has visto a tu madre o a tu padre tratarse mal, ya sea verbal o físicamente, sobre todo de niños? ¿Lo vieron? ¿Estuvieron estupefactos en una pelea de ellos? Y sobre todo cuando las agresiones eran físicas, él pegándole a la mamá, ¿se daban muestras de cariño o eran muestras de desprecio? ¿Recuerdas? ¿Qué recuerdas? ¿Tus amigos han tenido suerte en el amor o han fracasado? ¿Cuántos amigos tienes que han fracasado, que se han divorciado? Se llama fracaso. Para mí el fracaso es simplemente un parte de un proceso. En algún momento de mi vida y de mi vida pasada, bastante atrás, la palabra fracaso era desastre, era terrible. Eh, Uno no podía fracasar porque estaba muy mal, se veía muy mal, era desastroso. Ahora no, ahora lo tomo como parte de un proceso. ¿Has oído alguna vez que si pasas un charco en invierno y coges frío, entonces te resfrías? Uno mismo. Por ejemplo, yo a estas alturas de la vida debo estar bien protegido del frío, o que si sale llueve, entonces me mojo, me resfrío. Eso fue una creencia que se tuvo desde el principio, de niño, me la crearon. Bueno, no me la crearon, yo la adquirí, porque esa era la costumbre. Entonces, dice algo aquí Aristóteles, adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene toda la importancia del mundo, tiene una importancia absoluta, los hábitos que adquirimos desde niños. Todo esto son condicionamientos, todo lo que leímos anteriormente son condicionamientos. Un joven o un niño que haya visto a su padre pegarle a su mamita, él cree que como es el papá, y si los amiguitos también, los papás de sus amiguitos le pegaban a sus mamitas, pues él creció con ese pensamiento, con esa creencia de que uno podía pegarle a las damas, o que así había que hacerlo, para que supuestamente obedecieran y que fueran sumisas. Imagínense eso, terrible. Y después empieza a escuchar uno, a las mujeres no se les puede tocar ni con el pétalo de una flor. ¿Eh? Bueno, entonces todo esto son condicionamientos. Estamos condicionados desde nuestro nacimiento. Nacemos como tabula rasa, sin información, y morimos infectados de creencias, de juicio, condicionamientos y presuposiciones que nos limitan. ¿O no es así? Nacemos absolutamente con la mente en blanco. Ya quizás desde la barriga de la mamita, esos comportamientos del padre con la madre nos afectaban, ya sea bueno o malo. Si llegaba a tratarla mal, nos afectaba mal. Y si llegaba a consentirla y a llevarla a flores, por ejemplo, nos afectaba bien, nos ponía contentos. Entonces, nacemos sin información, sin nada. Pero en la medida en que vamos creciendo, se nos va acumulando una serie de hábitos
formados por creencias impuestas a la brava, como digo, o por la sociedad, o por la cultura, o porque así tenía que hacerse. Morimos infectados de creencias, juicios, condicionamientos y presuposiciones que nos limitan. Analice, piense y analice. ¿Es así o no es así? ¿Por qué un niño tiene grandes sueños y luego termina siendo otra cosa? ¿Por qué un niño tiene grandes sueños y luego termina haciendo otra cosa? Analice. ¿Cuánto de sus sueños fueron frustrados por sus mismos padres? Porque no había dinero, porque eso no debía hacerse, porque las niñas no hacen eso, que eso solamente lo hacen determinado tipo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de los sueños que tenías cuando eras niño? Desde que tenemos uso de razón, empezamos a condicionarnos por lo que dicen y hacen nuestros padres y nuestro entorno. Para obtener información de la realidad utilizamos nuestros sentidos. Para obtener información de la realidad utilizamos nuestros sentidos. Así es como nos condicionamos por lo que dicen las personas de nuestro entorno, por lo que vemos que hacen y por las experiencias que vivimos con ellos. Así nos condicionamos. Si en tu familia has vivido el amor, tus padres se trataban con muchísimo cariño y admiración y se adoraban, tenían un respeto mutuo. ¿Qué crees que vas a esperar tú de la vida? Eso. Sobre todo son patrones que se van creando en las niñas que ven a un padre juicioso, disciplinado, queriendo a su esposa, a la mamita, que la trata bien, que la consiente, que la lleva, que la trae, que la invita, que le abre la puerta del carro para que ella suba o le cede el asiento, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas bonitas. ¿Con qué pensamientos crece esa niña? ¿Y qué esperará de la vida? A un hombre que la trate de igual manera. ¿Esperas más de eso? A menos que un día tus amigos solteros y con ganas de juerga te convenzan de ir a una fiesta y empieces a ver infidelidades, como lo contamos en la clase anterior. Y eso te afecte lo suficiente para que el miedo, que es emoción, entre en tu cuerpo. ¿Me hago comprender? ¿Sí? Entonces, esa niña que espera tener un hombre, un varón al lado que se comporte como el padre que comportó con su mamita, tiene las primeras experiencias horribles y feas. Y entonces a ella le invade el temor y el miedo porque no consigue a una persona parecida al papá. Por ejemplo, y entonces empieza a darse cuenta de realidades y sigue con esos temores. Entonces, y si ella no le pone atención a esos temores, a esos miedos y los elimina, empieza a entender y a comprender la vida del ser humano, conócete a ti mismo. Entonces seguramente va a tener muy malas experiencias. No hay nada que esté más enteramente en nuestro poder que en nuestros pensamientos. Absolutamente. Lo dijo René Descartes. No hay nada más que esté enteramente en nuestro poder. O sea, yo soy absolutamente el dueño de mis pensamientos. Nadie más. ¿Quién más? Solamente yo. ¿Sí o no? Si tú crees que eres saludable,
pase lo que pase, serás saludable. Si tienes en tu mente de que tú no te enfermarás, de que tú ves que pasan las cosas así desapercibidas y no te enfocas y no le das energía a esto o aquello, pues usted va bien. Si has visto a tus padres saludables o si, aunque hayan tenido alguna pequeña enfermedad, no se han recreado en el papel de enfermos y han salido de ella con facilidad y sin grandes espavientos, entonces tú serás saludable. Ya sea que pises un charco en pleno invierno, cojas frío con el aire acondicionado u oigas en la televisión que hay epidemia de gripa. Entonces, aquí ya empezamos a ver que nosotros, si no somos dueños de nuestro momento, de nuestro ahora, si no somos dueños de nuestra conciencia, sino que a nosotros nos manipulan o nos dejamos manipular haciendo lo que los demás hacen, escuchando lo que los demás escuchan, qué sé yo, nos estamos condicionando mal. Entonces la cuestión es poner cuidado absolutamente a lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. ¿Estamos condicionados? Fíjate que, ¿qué haces automáticamente todos los días? Bueno, hay cosas que hacer, hay cosas que hay que hacerlas. Y les coloco un ejemplo. Ajá, me dieron ganas de orinar. Siento que tengo ganas de orinar. Tan automáticamente yo salgo de acá, me paro, tal, lo que sea, pido permiso, abro la puerta y entro al baño porque yo ya tengo automatizado dónde queda el baño, entonces me hace a ojos cerrados yo voy y entro al baño. Y así hay muchísimas cosas que uno hace automáticamente. Por ejemplo, cuando yo llegué, perdón, cuando empecé a manejar aquí en Bogotá, tremenda ciudad cosmopolita con cualquier cantidad de tráfico, y tenía que llevar a mi esposa, digamos, a 1 hora de distancia, conduciendo por el autopista norte, etcétera, y luego agarrando otras vías importantes, tenía que hacerlo con un GPS. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, a la semana, yo prácticamente ya tenía aprendido el trayecto de memoria. Ya empezaba a tener confianza. La primera vez no, la segunda vez tenía que estar absolutamente pendiente del GPS que me marca y aprendiendo algo a manejar también. O sea, de manera de que el camino resaltado es por donde uno tiene que transitar, pero hay vías que están marcadas, pero muy tenuemente, uno tiene que tenerlas en cuenta, etcétera. Y al tercer día ya uno va cogiendo confianza. Cuarto, y a la semana ya tiene confianza. A la semana ya tiene confianza. Ya ha aprendido de memoria prácticamente el trayecto. Y ya se automatiza después, ya no necesita el GPS. Bueno, tú eres saludable, así lo creas y así será. De pequeño recuerdo que mi hermano y yo salíamos a la calle en invierno después de ir a la piscina con el pelo mojado. Las madres de mis amigos le decían a mi madre que cómo iba a dejar salir a estos muchachos con el pelo mojado. Con ese frío se iban a enfermar, se iban a resfriar. Ellas siempre trataban mucho, con mucho cuidado a sus hijos. No los dejaban salir a la calle con el pelo mojado y les colocaban abrigos, más otro abrigo, más otro abrigo. Entonces, ¿sabe qué pasó? Dice el mentor, él y su hermano nunca se enfermaban, mientras que sus amiguitos que se iban muy protegidos se enfermaban constantemente de la gripa. Porque detrás del acto de querer proteger al niño está el miedo de que caiga enfermo, o sea, cunde, le transmiten el miedo, los padres le transmiten el miedo a sus hijos, ¿sí? Entonces, el miedo es la emoción.
que le colocan a un pensamiento. Vayamos poniendo atención. El pensamiento al lado de una emoción fuerte se hace realidad. Si le llega un pensamiento, pero usted no le pone cuidado, o sea, no le pone emoción, digámoslo de esa manera, no le pone emoción, o sea, no se enfoca, no le da toda la energía, el entusiasmo, las ganas, sino así desapercibido, no pasa nada. O que empezó a llover y usted, no, eso no puedo salir porque si no, entonces me cae agua y me pongo enfermo y si no, pues entonces se coloca una cantidad de abrigos y sombrilla y paraguas, etcétera, para protegerse. Listo, sí, hay que hacerlo, pero lleva siempre presente de que si se moja, se va a resfriar y muy probablemente de pronto sin quererlo se moja y se resfría. ¿Por qué? Porque ese miedo ya lo tiene en su mente. Mientras que si usted sale tranquilo, sin pensar en que se va a enfermar, tal, ojalá que se moje, no importa, pues no se enferma. ¿Y cómo vas a descubrir? Y cómo vas a descubrir, el miedo y la fe son el mismo, son lo mismo. Ambas son fuerzas creadoras. El miedo y la fe, ambas son fuerzas creadoras. ¿Te has dado cuenta de que aquello que temes termina ocurriendo? ¿Te has dado cuenta de que aquello que temes, que tienes miedo, sobre lo que tienes miedo, termina ocurriendo? Yo siempre coloco un ejemplo. Yo le tengo temor y pavor de pronto a pasar por determinada parte, tarde, pero de pronto tocó por obligación. Y en mí está el miedo, el temor y el terror de que si me voy por determinada calle o tengo que caminar 3, 4, 5 cuadras por determinadas calles o avenidas, me van a robar o me van a atracar. Téngalo por seguro que va a pasar. Tarde o temprano le va a pasar. Bueno, si en tu familia el dinero ha sido una fuente de problema, si tus padres te han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males y es mejor ser pobre porque si no tienes muchos problemas, si tus padres te han enseñado que los ricos son malas personas y tú te consideras buena persona, entonces inconscientemente crees que querrás ser rico. De pronto añorarías, pero no lo quieres porque te van a catalogar como malo, te van a catalogar como narcotraficante, te van a decir que, etcétera, etcétera, el pensamiento que tenga. Por supuesto que no, tú no vas a arriesgarte. Tú eres buena persona. Además, no quieres problemas en tu vida y quieres el bien y no el mal en tu vida, ¿verdad? Y quieres influir positivamente. Entonces no te vas a arriesgar. Entonces el dinero se aleja de ti siempre y tú no sabes por qué. Recuerdo claramente a un amigo hablándome de este tema, criticando a los ricos, porque lo que había visto en la televisión, revistas, etcétera. Y siempre se estaba quejando por el bajo sueldo. Entonces le pregunté, ¿cuántos ricos conoces personalmente? Su respuesta era de esperar, ninguno, no conocía a nadie. Simplemente eran creencias formadas en sus mentes subconscientes. Si tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos, perdón, ni tus peores enemigos te pueden hacer daño tanto como tus propios pensamientos. Lo dijo Buda. O sea, nadie me puede hacer daño más que mis propios pensamientos. Y es así. ¿Entiendes cómo funciona el juego? Piensa también cómo te educaron en el colegio
Hasta los 7 años absorbemos todo lo que vemos de nuestro entorno y no lo cuestionamos. ¿Cómo actuaban tus padres? ¿Cómo actuaban tus padres afectó? Pero, ¿y tus profesores y tus compañeros de clase? ¿Tú no crees que también te afectaron? ¿Entiendes que ellos también tenían sus propios condicionamientos y que tu forma de actuar te afectó también? Y que su forma de actuar, la de ellos, la de los profesores, la de sus compañeros, te afectó también. Cuestiónate, pregúntate, hazte un balance sobre eso. De ahí que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Si vas a un colegio de ricos, te juntarás con los niños que tienen patrones de ricos heredados de sus padres y de sus familiares. Y tú por imitación los absorbes también. ¿Sí? Entonces, si vas a un colegio de ricos, te juntarás con niños que tienen patrones de ricos heredados de sus padres y de sus familiares. Y tú, por imitación, los absorbes. Lo mismo ocurre al contrario. Esta misma teoría sirve para todo, para otro tipo de consecuencias, como, como qué, para otro tipo de, para otro tipo de conciencia. Por ejemplo, porque todo es conciencia, ¿sí? Como el amor y la salud. La riqueza es un estado de conciencia, ¿sí? Yo lo consiento, yo lo admito, yo lo quiero, yo estoy pendiente, yo soy rico, yo soy poderoso, yo soy abundante, yo soy una persona que atraigo el dinero. Vivo con esas afirmaciones constantemente. ¿Ustedes qué creen que pasa con esas afirmaciones, con esos pensamientos, con esa conciencia? Pues que lo soy, que lo estoy buscando y que lo seré entonces. ¿Sí? La riqueza es un estado de conciencia. La salud es un estado de conciencia. El amor es un estado de conciencia. Es tu paradigma. Es en el que crees firmemente con tu conjunto de creencias en relación a un tema. Yo creo firmemente en el amor que le tengo a mi esposa, en el amor que le siento a la naturaleza, a mi entorno, a lo que el Dios creador pone a mi entorno, a mi alrededor. Creo firmemente que estoy haciendo todo lo posible por ser una mejor persona constantemente. Es mi estado de conciencia. Es mi estado de conciencia tener salud abundante. Soy consciente. Desde luego que tengo que cuidar mi alimentación. Una muy buena alimentación de calidad, ejercicios, caminatas, estar alegre, estar contento. Todo eso forma parte del paradigma que he creado desde hace ya un buen rato, desde que empecé a tener preguntas e inquietudes existenciales, fuertemente desde los 25 años. Bueno, hay una cuestión interesante. Vienen las 4 vías o los 4 condicionamientos o las 4 vías por el cual nos condicionamos como seres humanos, con las cuales fijamos en nuestra mente subconsciente esas creencias. Y créamelo, en este momento
El que está empezando hasta ahora puede tener formadas en su mente unas creencias, pero si decide que las va a cambiar y las va a transformar aprendiendo cómo hacerlo, lo logrará. Lo logrará en un minuto, en un segundo, de una vez, ya. Es importante. Entonces, vamos a terminar en estos 5 minuticos para continuar con ello. 4 vías de conocimiento en el otro video. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las conexiones neuronales, ponle cuidado que esto tiene que tener, está completamente relacionado con las neuronas, nuestras neuronas en el cerebro. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las conexiones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos estímulos se unen para asegurar un patrón repetitivo que asegure el mínimo gasto energético. La naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Estos patrones son lo que llamamos hábitos. Entonces, cuando yo les dije a ustedes hace ratito que llegué a Bogotá y empecé a manejar, lo tenía que hacer con un GPS. Entonces, el estar absolutamente pendiente de la vía, del GPS, de relacionar una cosa y relacionar otra por donde iba, es los estímulos neuronales que yo estaba realizando y las respuestas que provocaban estos estímulos. O sea, la respuesta era que iba bien por el trayecto, iba bien por el camino, que cruzaba por donde no tenía que cruzar, por donde tenía que hacerlo, pero de pronto observé mal por la falta de experiencia, observé mal el GPS y seguí derecho en lugar de cruzar. Fui consciente del por qué pasó eso. Entonces el GPS me marca la ruta nuevamente por otro lado y en la próxima avenida, la próxima vez que vuelva a andar, estaré muy pendiente de esa partecita para no cometer el error e irme por donde me está marcando el GPS. Aunque me importaría, porque él acomoda el trayecto y me lleva a donde yo tengo que ir. Sin embargo, yo tengo que hacer que mis neuronas se acomoden y marquen un patrón de manera. ¿Por qué? Porque como dice, la naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. O sea, para crear un patrón, para automatizar en mi mente eso, ese proceso, de manera de que después ya no necesita del GPS, después para que después ya lo haga automáticamente, sin estar pendiente de aquí y de allá, pues solamente de los semáforos, etcétera, así, pero más tranquilo, más suave, sin menos estrés. Si quieres saber cómo funciona tu cerebro el 90% del día, observa lo que ocurre cuando el doctor golpea tu rodilla e inmediatamente esta produce un movimiento de la pierna. Así actúan los pensamientos la mayor parte del día, por un acto reflejo. Te pasas el día reaccionando ante diferentes estímulos de tu entorno. Es decir, todas las cosas que suceden en tu vida están automatizadas. ¿Por qué? Porque primero tuvo que aprenderlas. Primero tuvo que realizar un proceso hasta que las aprendió y las automatizó. Todo, todo, todo. ¿Se acuerdan cuando estaba bebecito que le enseñaron a sentarse en la tacita o decíamos nosotros, en la vacinilla? Nos enseñaron a sentar ahí para hacer popó, para hacer chichi. ¿Sí? Las niñas a hacer chichi. Los niños también, etcétera. Todo, todo, todo. Cuando nos enseñó el papá a amarrarnos los zapatos. ¿Cuánto bregamos la primera vez? Pero al fin lo automatizamos. Y así sucesivamente todo. De esta forma, cuando ocurre un hecho, automáticamente te sientes bien o mal
como un acto reflejo. Sin pasar por tu razonamiento, simplemente reacciones. Ese mismo hecho provoca en ti una serie de pensamientos reflejos que te llevan a un estado emocional. Pero, ¿quién o qué determina esa reacción? ¿Sí? Las reacciones que tú tienes ante lo que haya hecho bien o lo que haya hecho mal. El ser humano solo tiene una manera de aprender. Pon atención, el ser humano solamente tiene una manera de, de aprender y es por imitación. ¿Sí? Desde que nacemos nos pasamos los 2 años escuchando y mirando. Luego empezamos a hablar y poco a poco vamos haciendo lo que vemos hacer, tanto en la palabra como en los gestos y acciones. Los hábitos del padre pasan al hijo. Si son buenos, perfecto. Si esos hábitos son buenos, magnífico. Pero si no, ¿qué pasará? Muy bien. Entonces dejamos este video hasta acá y en el video número 17, en la clase número 17, vamos a ver entonces las 4 vías por el cual nos condicionamos. Bien, los invito entonces nuevamente para que den like, para que se suscriban, para que me den motivos para seguir haciéndolo, para ver que se suscribieron ya tantos. Estoy pensando hacer esto en vivo, estoy acomodando cómo hacer estos videos en vivo o en una masterclass, ¿sí? Un webinar, en fin, de manera que podamos interactuar. Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase.